Hola amigos de República Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a tratar de explicaros el sector de hostelería y cómo va a ser afectado con el COVID-19. Y bueno, sobre todo vamos a intentar ver un sector que yo creo que mucha gente está hablando del sector de hostelería, que va a ser más afectado, etcétera, y ver un poquito los márgenes con los que juega y para ver si pueden realmente abrir, como se están diciendo en muchos sitios, que pueden abrir aunque tenga menos gente, etcétera. Y bueno, vamos a intentar analizarlo a ver si les va a merecer la pena abrir o directamente pues les merece la pena estar cerrados y punto, ¿no? Entonces yo creo que esto es el análisis, espero que os guste, ¿no? Y bueno, como siempre, esperad al final para ver las conclusiones. Bueno, lo primero, voy a hablar del sector de hostelería, pero dentro del sector de hostelería estaríamos hablando de muchos sectores y muchos subsectores, ¿no? Estaríamos hablando desde restaurantes, comidas rápidas, bares, cafeterías que dispensan panaderías, incluso podríamos estar hablando que también es el sector hostelero, todo el tema de hoteles, ¿no? El tema de hoteles lo voy a dejar yo creo para otro vídeo, si os parece interesante yo creo que también merece la pena analizarlo y me voy a centrar sobre todo en restaurantes y en cafeterías. Bueno, sobre todo ver detrás de una empresa, de un restaurante, qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces, mirando por internet he descubierto que no hay tanta información, aunque sí que hay un poco de información que habla de unos márgenes más o menos a grosso modo de cómo facturan, de cuánto es la cantidad de facturación y cuántos son el desglose de sus gastos, ¿no? Y cómo va y qué porcentaje va, digamos, a beneficio, ¿no? Entonces, así por deciros, ¿no? Por ejemplo, desde un punto de vista de un restaurante, pues el 35% de sus ingresos irían para temas de materia prima, el 30% iría para personal, el 20% serían para gastos corrientes, desde luz, agua, alquileres, etcétera, y con todo les quedaría un margen de un 15%. En restaurante, comida rápida sería algo parecido. En el tema de bares nos encontraríamos con que un 25% sería la materia prima, 30% sería personal y 20% serían para gastos fijos que sean genéricos, ¿no? Pues lo dicho, la luz, los suministros, etcétera, el alquiler, tal, y al final tendrían pues un margen de alrededor de un 25%, ¿no? Esto es un restaurante o un bar que estaría funcionando al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podríamos pensar desde el punto de vista de análisis? Hoy por hoy están cerrados completamente los bares y los restaurantes, pero bueno, se está hablando de que cuando se vuelva a quitar todo el tema del confinamiento, tanto los restaurantes como los bares, pues que tendrían una cierta limitación del aforo, ¿no? Por hacer un poco más o menos el cálculo, he considerado que haya una limitación de aforo y de mesas del 50% y con los márgenes que tienen, pues veríamos a ver qué es lo que pasaría, ¿no? Entonces, con los datos que os he dado anteriormente, pues iríamos primero al tema de restaurantes, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, estaremos hablando del 35% de materia prima. El tema del 35% de materia prima, si te reduces la mitad, la materia prima podría llegar a representar el mismo 35%. No es del todo correcto porque nos podríamos encontrar que la gestión de todo esto sería un poco más complicado porque no es lo mismo el desperdicio que se produce de 100 que el porcentaje de desperdicio que se produce respecto a 50. Pero bueno, vamos a considerar que consiguen hacerlo bien y que consiguen gestionar correctamente el tema de materia prima. Bien. El personal, que es el 30%, si os dais cuenta, si tenemos la mitad, pasaría a representar el 60% sobre sus ingresos. Los gastos generales, ese 20%, pues pasaría a ser el 40%, ¿no? ¿Por qué hago el doble? Porque realmente mantengo los costes fijos, pero realmente los ingresos se me bajan a la mitad, ¿no? Si hacemos el cálculo, nos encontraríamos con un 60 más un 40 más un 35, nos encontraríamos con un 135% de gastos, ¿no? Cuando obtenemos 100, es decir, que tendríamos que un restaurante pues más o menos normal, pues que perdería un 35% de sus ingresos, ¿no? Es decir, que por cada 100 euros que ingresaría, pues acabaría perdiendo 35, ¿no? Entonces es algo que realmente pues no sería sostenible, ¿no? Entonces tendrían que mirar otras, digamos, soluciones, ¿no?
Respecto al tema de, por ejemplo, de bares, que es otro subsector dentro de hostelería, ¿no? Pues haríamos el mismo cálculo. Estamos hablando de que en este punto el 35% es materia prima, mantenemos 75%, 30% es personal, doblaríamos, estaríamos hablando de 60%, y luego los gastos fijos serían un 20%, ¿no? Entonces, haciendo el cálculo, nos encontraríamos con que en el bar realmente se perdería un 35%, es decir, de cada 100 euros que ingresara ese bar, perdería 35 si tiene que hacer una limitación de aforo de a la mitad, o realmente pues vende la mitad de lo que vendía hacía antes del COVID-19, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un problema pues bastante gordo, ¿no? Estaríamos encontrándonos que la mayor parte de la hostelería, si pierde la mitad de los ingresos, directamente pues en la actual situación perdería dinero. ¿Qué es lo que puedes hacer si tienes un bar y consideras que te puede mantener la pena pues mantenerlo, ¿no? Pues tendrías que posiblemente atacar en todos los frentes, ¿no? En el frente de personal, que es uno de los frentes potentes, ¿no? Pues ahí posiblemente tendrías que negociar o tendrías que hablar con tus empleados para hacer o bien un ERTE, o bien un ERE, o bien reducir en cierta manera ese gasto de personal, bien reducción de sueldos o bien reducción de horas, ¿no? Posiblemente nos encontraríamos con una situación pues que sería esa mixta, ¿no? De que tendría que hacerse un poquito de todo y tendría que gestionarse muy bien las horas de apertura, cuándo merece la pena abrir y cuándo no merece la pena directamente no abrir, ¿no? Entonces sería un punto, yo creo, importante, ¿no? Luego, desde el punto de vista de esos gastos fijos generales, por supuesto, tendrías que negociar sobre todo con tu inquilino. Tendrías que negociar con tu inquilino pues una bajada. O sea, si realmente tú estás obteniendo la mitad de los ingresos, ¿por qué no vas a hablar con ese propietario y decirle, mientras dure todo esto, mientras me baje todo esto, ¿por qué no me bajas un 50% del alquiler, ¿no? O sea, porque es que al final esto no tiene sentido. Mejor lo tengo abierto y tú obtienes ese 50% de ingresos que directamente lo cierro el bar o el restaurante y a ver a quién encuentras que lo tenga, ¿no? Entonces yo creo que es un punto, digamos, de negociar, ¿no? Desde el punto de vista de margen de beneficios, chicos, olvidaros. Hoy por hoy se trata de sobrevivir, ¿no? Se trata de sobrevivir, intentar mantener esa clientela y que venga un año o que venga un tiempo en el que puedas mantener toda esta situación, ¿no? Entonces yo creo que no estamos hablando de beneficios y demás cosas, estamos hablando de supervivencia pura y dura, ¿no? Si tienes que hacer medidas tan traumáticas como reducir personal o reducir el tema de alquileres, etcétera, pues lo tienes, digamos, complicado, ¿no? En el caso que, por ejemplo, tengas en propiedad el bar y tengas una hipoteca sobre eso, pues también yo creo que es el momento de empezar a hablar con el banco para intentar reducir los intereses o intentar aplazar pagos o intentar ampliar el tiempo que vas a pagar la hipoteca para que no sea tan bestia todo esto, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, pues las medidas del gobierno pues pueden ser correctas, ¿no? Desde un punto de vista económico, y piensa que la situación puede acabar igual, pero la realidad es que la cantidad de bares, restaurantes, etcétera, que directamente no van a abrir porque no les va a merecer la pena abrir, va a ser considerable, y los que abran van a tener que hacer unas medidas muy traumáticas desde el punto de vista de despidos, desde el punto de vista de ERTES, negociaciones, etcétera, y yo creo que va a haber mucha gente que directamente pues no le va a merecer la pena y va a preferir cerrar el bar y volver a una situación pues más cómoda dentro de pues 6 meses, un año o más, ¿no? La situación, yo creo, para el sector hostelería es de extrema gravedad. La cantidad de empleos que gestiona todo este sector es considerable y yo creo que va a ser el gran pagafantas de la crisis del COVID-19 y salvo pues yo que sé, un milagro, es muy difícil que este sector pues no acabe pues destruido o prácticamente destruido en el próximo año o en los próximos 2 años, ¿no? Esperemos que no haya un repunte o que no haya una nueva crisis en Navidades del COVID-19, sino sería el COVID-20, porque podría ser la estocada del sector de hostelería, ¿no? Esperemos que estas proyecciones pues no sean correctas y el sector de hostelería pues no acabe herido de muerte, ¿no? Nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Si os gusta este vídeo y estos vídeos relacionados con economía, pues darle a me gusta. ¿Por qué no? Es free.
Y si os gusta todo lo relacionado con economía y un poco cosas un poco diferentes del tema económico, pues suscribiros al vídeo, suscribiros al canal, es gratis también, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Y nada más, recordaros que queda un día menos, como no, un día menos para la República, y nada más, salud y República.